Dios te bendiga en esta hermosa mañana, mañana del Señor. Y dice la palabra en Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 8. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que las gentes los vean. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así, tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hables solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No seas como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Padre, en esta mañana tuya, te pedimos, Padre Celestial, que nos hables a nuestros corazones y nos enseñes verdades necesarias para conocer y practicar. Llénanos de ti de una forma poderosa y que seamos sensibles, Señor, a lo que tú propones a nuestras vidas y a nuestra vida espiritual, y tan sensibles como para querer y anhelar practicarlo y vivirlo. Llénanos de tu Espíritu y dirígenos, Señor, Padre Santo, de una manera contundente y real. Te lo pedimos, Señor amado. Amén y amén. Nuestro Señor Jesucristo, en su ministerio y en el desarrollo de la forma en que manejó su ministerio, jamás tuvo por intención erradicar la experiencia religiosa. Quizás en este tiempo mucha gente batalla mucho con el término religión y lo quiere anteponer al evangelio, y contrastarlo y hasta separarlo, como si la experiencia cristiana no fuera religiosa, o al extremo de que decir que el cristianismo es religión pudiera ser algo hasta no bíblico o antibíblico. La realidad es que nuestro Señor Jesucristo en ningún momento tuvo la intención de erradicar la experiencia religiosa. Al contrario, en este pasaje que hemos leído nos damos cuenta que su intención fue darle sentido y contenido a la experiencia religiosa. En otras palabras, que si usted va a vivir una experiencia religiosa, la viva con profundidad, la viva con un sentido eficiente de encuentro y conexión con Dios, que para lo que está diseñada la religión, y la palabra religión significa religar, volver a conectarse, ese volver a reencontrarse con Dios, religarse con Dios, pues sea una experiencia que de verdad usted la experimente y la viva. No que la religión sea la clave de que tu salvación y te salvas porque eres religioso. No, la salvación es en Cristo Jesús. Pero un medio es la experiencia religiosa para cultivar y sostener lo que hemos descubierto y hemos obtenido de esa salvación en Cristo Jesús. Como la fe. La fe es una herramienta, es un medio, no es el fin en sí mismo. Por la gracia de Dios que somos salvos por medio de una fe. Y esa fe es la que entonces nos lleva a experimentar una relación con Dios. El que usted tenga herramientas no lo hace mecánico. El que usted tenga martillos y clavos no lo hace carpintero. El que usted practique unas herramientas religiosas no lo hace salvo. Usted practica esas experiencias religiosas porque experimenta la salvación, el perdón y la misericordia que Dios le ha dado en Cristo Jesús. Y Cristo es el centro de la reconciliación y lo que le da entonces sentido y contenido a todo ejercicio espiritual, a toda experiencia religiosa que tú y yo realicemos. La oración, que es el tema que particularmente Jesús utiliza en este pasaje que hemos leído, nos invita a reflexionar en la manera en que Jesús plantea el tema, en esa importancia de darle ese sentido y contenido correcto y adecuado a la experiencia de relación con Dios. Tanto es así que la oración es la experiencia más simple y sencilla de la experiencia religiosa. Es
simplemente evocar, levantar el pensamiento y dirigir una expresión hacia Dios. Esa simpleza, esa sencillez es tan sencilla y tan simple que cualquier persona la puede practicar. No importa su preparación académica, no importa sus experiencias de trabajo, hasta un niño puede levantar su pensamiento y su expresión y evocar una experiencia de oración simple y sencilla. Así que cuando Jesús está trayendo estos temas, no está procurando eliminar la experiencia religiosa, sino confrontarla para que no sea una experiencia hueca, sosa y desabrida, sino una experiencia con contenido, con sentido, con sabor, con riqueza, donde la persona que se acerca a Dios sabe que le hay, que es galardonador de los que le buscan y le encuentra. Que la religión sea una experiencia donde realmente usted pueda articular un ejercicio genuino y auténtico de su fe, de esa fe que está convencida y tiene certeza de que Dios está ahí y que Dios le escucha y que Dios se acerca a su vida. Por eso entonces Jesús, más que confrontar, eliminar la experiencia religiosa, está procurando darle sentido, y que la gente entonces, la forma de darle sentido, esa fe a esa experiencia religiosa, es evaluando sus actitudes hacia lo que está haciendo. ¿Okay? Y estas preguntas son bien importantes. Esto nos levanta un montón de preguntas bien importantes. Por ejemplo, nos preguntamos ¿para qué oramos? ¿Por qué oramos? ¿Para qué nos congregamos? ¿Por qué nos congregamos? ¿Para qué asistimos al templo? ¿Por qué asistimos al templo? ¿Con qué fin buscamos la experiencia religiosa? ¿Con meramente ser religiosos o con una manera convencida de encontrarnos con Dios y de disfrutar el encuentro con Dios, porque nos encontramos con el Señor cuando practicamos todos estos ejercicios de vida de adoración, de fe, de comunidad de fe, de vida y experiencia real religiosa? Así que en esa invitación que Jesús está haciendo, nos está invitando a tener un análisis de con qué actitudes vamos. Y de hecho hace la comparación con la gente religiosa de la época, que oraban, que ayunaban, que ofrendaban, que hacían todas las cosas que se esperaban de un religioso. De hecho, aquí en este pasaje, y si usted lo estudia más adelante, usted se va a dar cuenta que habían 3 tópicos que eran medulares para el religioso judío de la época en términos de lo que era su expresión religiosa. Era el ofrendar, era el ayunar y era el orar, ¿no? Y ese orar y ayunar y ese ofrendar era también el atender los necesitados. Pero mucha gente empeñados en hacer estas cosas, pero no con las actitudes correctas, comenzaban a orar, pero para que los vieran, a ofrendar y tocaban hasta trompeta, es la expresión, para que la gente descubriera y se diera cuenta que están haciendo una gran ayuda y que son gente altruista y pro el necesitado. Entonces hacían demasiado ruido por lo que hacían y buscaban tanta pompa y tanta gloria para sí por lo que están haciendo, que lo santo y lo digno y lo correcto de esa experiencia de fe y religiosa la arruinaban. ¿Ok? Así que una experiencia tan santa y sagrada como la oración, tan santa y sagrada como el ofrendar y ayudar a los demás, tan santo y sagrado como ayunar y buscar el rostro de Dios, se venía a arruinar por las actitudes de que pues mírenme qué espiritual soy, qué santo soy, no hay quien me gane en esto. Y ese tipo de actitud viciaba toda esa experiencia que Dios quería que se ocurriera y que siga ocurriendo en la vida de los seres humanos, pero de forma sana y correcta. De hecho, en el Antiguo Testamento tenemos un profeta, Isaías, hablando de parte de Dios al pueblo, y
y confrontándolo. Y la expresión que usa la Escritura es que Dios le dice al pueblo a través del profeta: ya estoy harto de sus sacrificios, de sus ofrendas, de los holocaustos que traen al templo y al altar, de todos esos rituales que hacen, porque rituales con mala actitud pierden sentido, pierden significado. Rituales, experiencias religiosas, experiencias de fe con unas actitudes viciadas, centradas en uno más que en buscar el rostro de Dios, pierden sentido, pierden significado, pierden contenido, pierden profundidad. Por eso entonces Jesús comienza a dar consejos prácticos y dice: no sean como esa gente, no lo hagan de esa manera, y no se refiere meramente a la actividad, sino a la actitud con que se hace la actividad. ¿Okay? Y eso es lo que entonces Jesús está confrontando y le está diciendo: no sean como ellos, porque entonces caen en lo que se llamaría una hipocresía. Y qué curioso, ¿verdad? Porque hay mucha gente que se desanima demasiado con la gente de fe y con las comunidades de fe y con la iglesia, porque dicen: ay, es que ahí hay mucha gente hipócrita, porque piensan pues que lo hacen las cosas para que los vean y tienen malas actitudes, y por eso yo no voy a la iglesia, porque hay mucha gente hipócrita. Bueno, la verdad es que puede haber gente hipócrita en la iglesia en este tiempo, como lo hubo en el tiempo de Jesús. Puede haber gente que haga cosas que se supone que sean vitales e importantes y las hagan con un corazón torcido y viciado y con unas actitudes nocivas que no son nada buenas, al contrario, dejan mucho que desear. Pero eso no quita que la experiencia de buscar a Dios no sea adecuada y correcta, y que la experiencia de buscar a Dios de forma colectiva, individual, con toda la fuerza de nuestro corazón, no sea adecuado y correcto. O sea, hay gente que presume sus estudios, hay gente que presume su dinero, hay gente que presume sus posiciones, y eso no quiere decir que estudiar sea malo, eso no quiere decir que lograr éxitos financieros, económicos o laborales sean equivocados. Es las motivaciones, es esas actitudes que saturan unas motivaciones y provocan unas motivaciones que son desacertadas. Eso es realmente el problema. Así que de la misma manera, buscar de Dios, buscar de la presencia del Señor de manera individual o colectiva en una experiencia sana religiosa no es el problema. Es las actitudes que generan unas motivaciones incorrectas, inadecuadas. En el caso de los religiosos de la época de Jesús, lo hacían para ser vistos, para ganar prestigio, para ganar posición, para que la gente les aplaudiera y dijera: wow, qué buen religioso era. Jesús comienza a confrontar eso y sugiere: no hagan esas cosas. Al contrario, vivan una vida espiritual, religiosa, de fe con profundidad y contenido, que al que sea hipócrita lo sacudan y lo cambien. Esto es bien interesante, porque si Jesús confronta la hipocresía religiosa, quiere decir que eso se puede salir de eso. Así que de toda hipocresía que pueda actuar el ser humano puede salir de esas hipocresías y cambiar. El problema es que a veces nosotros, hay una idea popular, cultural, de que pensamos que la gente hipócrita jamás va a cambiar y van a ser eternamente hipócritas por los siglos de los siglos y nunca van a dejar de serlo. No, a mí me parece que hay que confrontar de una manera sana, y la mejor manera, más sana de confrontar a una persona que está inestable en una relación religiosa con las motivaciones incorrectas y en hipocresía religiosa, es viviendo una auténtica experiencia de fe y religión que sea digna y glorifique el nombre del Señor. ¿Y cómo se da eso? No buscando ser visto, como decía Jesús, sino buscando una experiencia más íntima y cercana con el Señor. Y esto no quiere decir que usted no debe de orar en público. Esto no quiere decir que usted no debe de ofrendar en público. Esto no quiere decir que su vida pública de religioso usted la tiene que ocultar y esconder y no se puede ver, que nadie se dé cuenta que usted es religioso. No, eso no es lo que está proponiendo el Señor. Lo que está diciendo el Señor es mucho más allá de eso.
Lo que está diciendo el Señor es que si tu principal relación en la experiencia de fe religiosa, al buscar a Dios, es en lo íntimo, es en lo secreto, es en el que tú tengas la conciencia que donde tú estás solo ante Dios. Créame, mi hermano, que eso va a refinar muchas actitudes, eso va a refinar tus motivaciones, eso va a refinar tu conducta aceleradamente. Porque cuando tú estás solo delante de Dios, el Dios que ve lo secreto, lo íntimo, lo sabe todo, lo conoce todo, te conoce, me conoce a profundidad. Entonces, cuando tú y yo sabemos que Dios nos conoce, no podemos venir con pretensiones. Allí no podemos venir con estas motivaciones de que nos recompensen y nos admiren por lo que hacemos. Porque Dios sabe, Dios conoce. Entonces, lo más hermoso es que Dios, el Dios que sabe y nos conoce, no se acerca a nosotros para atacarnos, juzgarnos y criticarnos. Se acerca a nosotros porque precisamente nos conoce para afirmar lo que es fortaleza en nuestra vida y darnos el poder de transformar lo que es una fragilidad que tenemos que deshacernos de ella. Entonces usted, cuando está solas con el Señor y sabe que Dios le conoce y que allí no puede presumir y no puede aparentar, usted entonces aprende a ser auténtico. Usted aprende a ser transparente delante del Señor y aprende a ser amado por el Señor, a pesar de lo que usted conoce de usted mismo y sabe que Dios conoce de usted y usted ve que Dios lo ama a pesar de eso y se relaciona con usted y se relaciona para transformarle y cambiarle. Entonces usted dice, la verdad es que la experiencia de cercanía íntima con Dios me lleva a conocer cuánto me ama Dios y cuánto Dios se empeña en amarme para cambiarme y transformarme. Entonces puedo ser yo sanado, transformado y cambiado en las manos del Señor. Por eso entonces Jesús decía, ora a tu Padre. Me encanta la expresión, Padre. De hecho, los textos siguientes comienzan a hablar de la oración modelo que conocemos tradicionalmente como el Padre Nuestro. Jesús nos enseña a llamarle Padre, así que nos está invitando a esa cercanía, esa absoluta confianza, a ese Padre que se acerca, ese Padre amante que se interesa en nuestras luchas, en nuestras batallas, ese Padre amante que busca tener ese aparte con nosotros y atendernos en nuestras batallas y quejas y sufrimientos y secar toda lágrima y levantarnos en firme y enderezar nuestros pies y darnos guianza, dirección y mentoría. Sin timar con el Señor, nos quita de apariencias, nos quita de pretensiones, nos quita de soberbias y arrogancias y hipocresía. Y es sin timar con el Señor, entonces nos quita esas corazas con las que nos tratamos de defender y aprendemos a ser nosotros, sintiéndonos aceptados, altamente aceptados por nuestro Dios. Entonces, cuando usted experimenta eso, usted vive diferente. Y a mí me da el empeño de entender que esa es la recompensa pública que Dios nos va a dar. Porque la gente piensa que la recompensa es que cuando entonces oremos en el público, Dios va a hacer grandes prodigios y señales y milagros y que nosotros vamos a vernos como los más espirituales. Mire, si esa es la idea, estamos cayendo en lo mismo que el Señor está criticando al principio. Estamos entonces buscando esa experiencia íntima para llenarnos entonces de arrogancia y decir, ¡ay, que yo busco a Dios en lo secreto y nadie se da cuenta y yo soy más espiritual! Como hay veces que hay gente que cae en esa compulsión de, no, yo no le digo a nadie que estoy ayunando, porque si le digo que estoy ayunando lo daño. Eso no es lo que está enseñando el Maestro. Lo que nos está diciendo es que si tú buscas en intimidad al Señor, en lo secreto, en lo íntimo, relacionándote con Él, con esa absoluta confianza de que es tu Padre celestial, un Padre amante que te cuida, te guarda y te sostiene,
tu vida va a ser transformada y cambiada. Vas a empezar a moverte delante del Padre Celestial en unas dimensiones de lo auténtico, de lo natural, de lo que eres realmente, de ser transparente. Entonces aprendes a amarte a ti mismo. Aprendes entonces a amar a otros. Aprendes a refinar tu carácter, tu forma de ser, tus actitudes. Te rompes delante de la presencia de Dios, el Dios que te reconstruye, y esa reconstrucción se refleja en tu vida pública. Esa es la recompensa que el Señor provoca en nuestras vidas. El cambio y la transformación de tu corazón y de tu alma en lo más profundo de tu vida. Ese cambio de esas actitudes, de que ya tú no estás reaccionando de la forma que todo el mundo reacciona, que ya tú no corres a las cosas que todo el mundo corre para tener paz o para tener felicidad o para tener tranquilidad, sino que ya tú tienes una experiencia con el Dios de paz y el Dios de verdad, y eso te reconstruye de una manera como el barro en las manos del alfarero te hace una vasija, que entonces es vasija que honra y glorifica el nombre de Dios, que se esconde tras el Salvador y permite que el Salvador sea el que brille y sea proclamado. Me parece que la propuesta de Jesús, ese ejercicio espiritual, ora a tu Padre que está en lo secreto, es una invitación a que nosotros hagamos los espacios intencionalmente de tener esos apartes con Dios. En la vida hacemos muchas cosas. A lo mejor usted tiene en este nuevo año empezando un montón de metas. A lo mejor entre ellas ver unas series de Netflix, completarlas y verlas hasta el final. Hacer ejercicio, hacer una rutina de cuidado de salud. Todo eso es bueno y no lo estamos criticando. Lo que te estoy diciendo es darle más sentido, contenido y profundidad a tu vida, y haz una rutina práctica de buscar en lo íntimo, en lo cercano de esa secretividad entre tú y Dios, como principal confidente de tu alma, una experiencia de bendición y de cercanía. Y la recompensa va a ser la pública transformación de tu alma, una vida auténtica, transparente, que honra y glorifica al Señor. Practícalo, vívelo, y que la gracia del Señor te bendiga de una manera abundante y poderosa. Dios te guarde.